Hola, mi nombre es Carlos y esta es estudiar de semana número 6 del día martes. Juan 11 y 18, 45 al 57. Habiendo dicho Jesús estas Entonces cosas, muchos de los salió con judíos sus que discípulos habían al otro venido lado para del torrente acompañar de a Cedrón, María donde había un huerto en el cual entró lo que hizo Jesús, con sus creyeron discípulos en él. y también Pero algunos de Judas, ellos el que le fueron entregaba. a los fariseos y Conocía les dijeron aquel lo que lugar Jesús había hecho. porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con Entonces sus los discípulos. principales sacerdotes Judas, y los pues, fariseos tomando reunieron el una compañía de concilio y le soldados dijeron: y alguaciles de los principales ¿qué haremos? sacerdotes y Porque de los este hombre fariseos hace fue ahí muchas con señales. linternas y antorchas Si y con si, armas. si le Pero dejamos Jesús, así, sabiendo todas todos las creerán cosas en él. que le iban a Y vendrán los sobrevenir, romanos se y adelantó y destruirán les nuestro dijo: lugar santo ¿a quién y nuestra buscáis? nación. Le respondieron: Entonces a Jesús Nazareno. Caifás, uno Jesús de les ellos, dijo: yo soy. sumo Y estaba sacerdote también aquel con año, ellos les dijo: Judas, el que le vosotros entregaba. no sabéis Cuando nada, les dijo: yo ni soy, pensáis yo soy, que nos retrocedieron y conviene que cayeron un a hombre tierra. muera por el Volvió pueblo, pues a preguntarles: y que ¿a toda quién la buscáis? nación Y ellos dijeron: perezca. a Jesús Nazareno. Esto no Respondió lo dijo Jesús: os he dicho que yo soy. sino que Pues si como me era el buscáis sumo a mí, sacerdote aquel dejad año, ir a esto, profetizó que Jesús para que había de se morir por la cumpliese nación. aquello que había dicho. Y no solamente De por los la que me nación, diste, sino me también perdí, para no perdí ninguno. congregar Entonces en Simón honor Pedro, a los que hijos tenía una de espada, Dios que estaban la Así que desde desenvainó aquel e hirió al día siervo del sumo acordaron sacerdote matarle. y le Por cortó la tanto, oreja Jesús ya derecha. no andaba Y el siervo abiertamente se entre llamó los judíos, Malco. sino que se alejó de Jesús ahí entonces a la dijo a región Pedro: contigua mete tu al espalda en la desierto, vaina. La copa del a Padre una me ha ciudad dado. llamada Efraín, No le he de y beber. se quedó ahí con sus No le he de discípulos. beber. Y estaba cerca Entonces la la Pascua compañía de de los soldados, judíos, y muchos el subieron de tribuno y aquella los región a alguaciles Jerusalén de los judíos antes de la Pascua prendieron a para Jesús y le purificarse. ataron. Y Y le buscaban a llevaron Jesús, primeramente a y Anás, estaban ellos en el porque era templo, suegra de se Caifás, que era sumo preguntaban sacerdote unos a aquel año. otros: Era Caifás el que ¿qué os había dado el parece? consejo ¿No a vendrá los la judíos fiesta? de que Y convenía los que principales un solo sacerdotes hombre y los muriese por el fariseos pueblo. habían Y dado seguían a orden Jesús, Simón de que si Pedro alguno y supiese otros dónde discípulos. estaba, lo Y este manifestase discípulo para era que conocido del sumo le sacerdote prendiesen. y entró con Jesús Y al Juan patio 12 del del 1 al sumo 2. sacerdote. 6 días Mas antes de Pedro la estaba Pascua fuera vino de la José puerta. a Betania, Salió pues donde estaba el Lázaro, discípulo que era el que había conocido del estado sumo muerto, sacerdote, y a y quien había abrió a resucitado la de los portera muertos. e hizo entrar a Pedro. Y le hicieron Entonces ahí una cena. la criada portera Marta dijo a Pedro: servía, ¿no eres tú y también de Lázaro los discípulos era uno de de los que este estaban hombre? sentados Dijo a la él: mesa no lo con soy. él. Y Entonces María estaban tomó una libra de en pie perfume los siervos de y los nardo puro, alguaciles que habían encendido de el fuego, mucho precio, porque hacía y frío y ungió los pies de calentaban, Jesús y y también los con ellos enjugó estaba Pedro en con pie su cabello. calentándose. Y el sumo sacerdote Y la preguntó a casa se Jesús llenó del acerca de olor sus del discípulos perfume. y de Y su dijo uno de sus doctrina. discípulos: Jesús le respondió: Judas yo públicamente Iscariote, he hijo de hablado al Simón, mundo. el que le había de Siempre he entregar. enseñado en la ¿Por qué no sinagoga fue y este en el perfume templo vendido donde por 300 se reúnen denarios todos los y dado a judíos? los Y pobres? nada Pero he dijo hablado en esto oculto. no ¿Por qué me porque preguntas a mí? no porque se cuidara a los pobres, Pregunta a los sino que han porque era oído ladrón, que y teniendo la les haya bolsa hablado. Y aquí sustraía de ellos lo saben lo que he de lo dicho. que echaba Cuando en Jesús ella. hubo dicho Entonces esto, Jesús dijo: uno de los alguaciles que déjala, estaba ahí le dio una para el bofetada día de mi diciendo: sepultura ¿así ha respondes al guardado sumo esto, sacerdote? porque a los Jesús le pobres respondió: siempre si ha los hablado tendréis mal, con vosotros, testifica mas a mí no en qué siempre me está el tendréis. mal. Y Gran si multitud de bien, los ¿por qué me judíos supieron golpeas? entonces que Anás él estaba entonces le ahí, y envió atado a vinieron, Caifás, el no sumo solamente por sacerdote. causa de Jesús, Estaba pues sino también para ver a Lázaro, Pedro en pie, a quien había calentándose, y resucitado de los dijeron: muertos. ¿no eres tú de Pero sus los discípulos? principales Él sacerdotes negó y dijo: no lo acordaron soy. dar muerte Uno de los también a siervos del Lázaro, sumo sacerdote, pariente de porque a aquel causa de a él quien había muchos de los judíos se cortado la oreja, y apartaban Pedro le dijo: y creían en ¿no Jesús. te vi yo en el huerto El con siguiente él? día, grandes Negó Pedro otra multitudes vez, y que habían enseguida cantó venido a el la gallo. fiesta al oír Llevaron a que Jesús a venía a casa de Jerusalén, Caifás, el propietario. para Era de acompañar a mañana, María, y ellos no y entraron vinieron en y el vieron propietario lo para que hizo Jesús, contaminarse creyeron y en así él. poder comer Pero la algunos de ellos Pascua. fueron a los Entonces salió fariseos Pilato y de les dijeron ellos lo que y Jesús les había dijo: hecho. ¿qué acusación Entonces los tendréis contra principales este hombre? sacerdotes y los Respondieron fariseos y le reunieron dijeron: el concilio y le dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros
no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de ahí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estaban ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Y Juan 12 del 1 al 2. 6 días antes de la Pascua vino José a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con su cabello. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara a los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén para acompañar a María, y vinieron y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y le dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de ahí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén
antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estaban ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Y Juan 12 del 1 al 2. 6 días antes de la Pascua vino José a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con su cabello. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara a los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que echaba él en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén para acompañar a María, y vinieron y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y le dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y que toda la nación perezca. Esto no lo dijo. Palabras claves, amiguitos. Reino, servidores, pelearían de este mundo, no es de aquí. Bueno, amiguitos, en el estudio del día de hoy, en el capítulo número 18, nosotros vimos cómo Jesús fue arrestado, y en el momento en que él fue arrestado, sucedió que Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a Malco. Él servía en el templo, y vemos que Jesús usa su poder para sanar esto. Y también observamos que él permite ser arrestado. Si él hubiera querido, se hubiera ido, hubiera desaparecido, o hubiera hecho todo para que no pasara, pero no fue así. Él fue obediente hasta la muerte. Observamos también que llegó toda una tropa. No era 1, 2 o 3 soldados, no, era toda una tropa. Llegó por la noche, llegó con palos, llegó con herramientas para detenerlo, cuando él había estado por muchos lugares y nunca hicieron nada. Y no lo hicieron por miedo a la gente. ¿Por qué? Porque la gente se iba a poner del lado de Jesús. Y nosotros observamos aquí que llegó toda una tropa para detenerlo. Y se lo llevaron y lo presentaron con el sumo sacerdote.
Y observamos que después de haberlo presentado, lo llevaron con Pilato y lo entregaron. Lo entregaron porque ellos no podían darle muerte. De acuerdo a la ley, ellos no podían matarlo. Entonces estaban entregándolo con Pilato para que él lo hiciera. Pero vemos que Pilato no tenía la intención de matarlo. Que lo interroga y para Pilato, pues francamente él estaba bien. Esto quiere decir que él no había cometido ninguna de las cosas por las cuales se tuviera que aprender, se tuviera que matar o algo así. También observamos que Jesús fue golpeado, fue humillado, fue maltratado, fue sentenciado a muerte. Se burlaron de él, echaron suerte con su ropa, lo crucificaron. Fue golpeado tan fuertemente que su cuerpo quedó desfigurado, al igual que su cara. También observamos que no había algún motivo para que ellos pidieran que fuera crucificado a la hora de ponerlo frente a dos personas que realmente por lo cual los estaban crucificando era algo que ellos habían hecho. Pero Jesús no estaba siendo crucificado por algo que él hubiera hecho, sino por algo que tú, yo y toda la humanidad había hecho, haría. Y entonces él estaba recibiendo todo ese castigo por nuestra parte, porque nosotros a la hora de él morir en la cruz pagó todos nuestros pecados, todas las arbitrariedades, todas las desobediencias, todas las cosas incorrectas que toda la humanidad hizo, lo pagó en la cruz y resucitó para que nosotros pudiéramos ser salvos. Jesús hace saber que él no era de este mundo, que si él hubiera sido de este mundo, sus servidores pelearían por él y que entonces no sería entregado con los judíos. Así que aquí nosotros podemos ver que Jesús seguía siendo rey y que Jesús, aunque no fuera de este mundo, su deidad estaba con él. Todo lo que él era, Jesús se dio en la muerte y no fue porque no pudiera defenderse, sino porque lo hizo por obediencia a Dios, para que el plan eterno se cumpliera, para que todo lo que estaba escrito en la palabra se cumpliera. Entonces, amiguitos, nosotros debemos de pensar en que Jesús y todo lo que nos prometió es verdadero. Él no es de este mundo y en el mundo que Él está es eterno. Esto quiere decir que no tiene un principio y que no tiene un fin, que permanece para siempre. Así que, amiguitos, hoy el estudio nos hace pensar en qué reino queremos estar, en el reino aquí en este mundo o en el reino con Jesús, donde nuestra eternidad es segura porque está en sus manos. Pensemos en eso, amiguitos. Ahora sí, vayamos a la oración con Sergio Diego. Hola amigos, soy Sergio Diego y esta es la oración de este día de hoy. Oremos. Amado Padre Eterno, gracias por tu enseñanza hoy. Te damos las gracias porque te diste en la cruz por nosotros, sufriste y padeciste para darnos vida eterna a tu lado. Ayúdanos, Padre, a recordar que tu sacrificio nos dio la vida eterna a tu lado, que no eres de este mundo, tu reino es eterno. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias amigos, enseguida comparte tu devocional, ya sea video, audio o tómale una foto y puedes subir al grupo. Gracias. Gracias amiguitos, es todo por hoy. Nos vemos mañana. No olviden subir su estudio al grupo. Gracias. Bye. Dios los bendiga.